¿Qué tan probable es que se reviente la pantalla LCD de un proyector? ¿Se podrá arreglar este desastre? Una cosa es que se oscurezca el cristal polarizador de un proyector, pero una pantalla LCD rota, eso sí es bastante raro, pero puede pasar como le pasó a un suscriptor, y esto sí deja completamente inutilizable a un proyector, porque con un cristal polarizador quemado ves oscuro, pero al menos puedes ver. Pero ¿es posible reparar una falla tan catastrófica como esta? La mayoría de técnicos te dirán, amigo, mejor ya cómprate otro proyector. Pero como yo soy muy obstinado, puedo batallar hasta encontrar el repuesto adecuado. Y hoy veremos si es verdad que los proyectores chinos son descartables como dicen por ahí. Vamos al video. El Micool KP2 es un proyector LCD con 600 lumens ANSI de brillo que como característica integra un sistema operativo Linux y además es uno de los pocos que trae Netflix certificado de forma nativa. Ya lo he revisado antes y es uno de mis proyectores costo-beneficio favoritos, aún por encima del Wanbo T6 Max. El problema es que un suscriptor me entregó este KP2 con una horrible falla, ya que al prenderlo solo proyectó una telaraña de líneas. En estas imágenes no se aprecia mucho porque este proyector casi no genera luz, solo se ven líneas y grietas, pero al apagar la luz y acercar la toma se puede ver mejor el desastre que hay en el interior. Esto que ven claramente es la pantalla LCD interna del proyector hecha trizas y es la evidencia clara de un fuerte pero fuerte golpe. Aunque no entiendo cómo pasó porque por más que busqué y rebusqué, el proyector no tiene golpes externos ni marcas de impacto físico. Es decir, por fuera está como nuevo, por lo que presumo que se cayó con todo y caja de cartón, y esta fue la que recibió el golpe directo. Si grabo con mi celular, pueden ver mejor el daño producido en el display LCD y cómo se ha rajado y fragmentado múltiples veces desde la parte inferior, y en este estado, este KP2 no sirve para nada. Así que esta es otra excelente oportunidad de aprender un poco más sobre cómo reparar un proyector. Pero antes te comento que GansGo ha regresado recontra renovado. Llevo con ellos casi 5 años y no dudo en recomendarlos porque son la mejor plataforma donde puedes encontrar los perfiles mucho más baratos. Bien sea perfiles de Office, de música, de animes, de inglés o de tus plataformas de streaming de video favoritas. Ahora también tiene perfiles del nuevo ChatGPT Plus a menos de la mitad que en su sitio oficial y me ha regalado un cupón de descuento llamado Javix para que lo uses en todas tus compras. Escanea este código QR o ingresa al link de la descripción y pruébala. No tienes nada que perder porque GansGo ya tiene 5 años y todo ese tiempo atendiendo muy bien. Ya he desarmado antes este proyector cuando le hice su review en su momento. Y no es tan difícil porque solo son 2 tapas laterales, pero primero se debe sacar la tapa derecha porque la tapa izquierda tiene tornillos. Luego de eso ya tienes acceso a casi todo el proyector. Luego para sacar el bloque principal hay que sacar los 4 tornillos de la base y luego de eso hay que ir moviendo y jugando con el proyector para que vaya saliendo, hasta que finalmente ya tengo el bloque del proyector fuera de su caja. ¿Recuerdas la semana pasada cuando reparé el Wanbo T6 Max? Tuve que desconectar toda la tarjeta para poder acceder a la óptica sellada. Bueno, este no es el caso del Micool KP2. En este proyector, acceder a su óptica sellada es mucho más sencillo. Solo hay que sacar esta tapa de metal y ya tenemos acceso al interior. Y como ven, también integra un segundo ventilador interno para refrigerar la pantalla LCD y el LED de potencia. Y justo aquí está el cartucho que contiene al display LCD, el cual se extrae muy fácil con solo tirar hacia arriba. Y miren nada más, rápidamente encontré al culpable. ¡Wow! El impacto ha sido tan brutal que la pantalla está destrozada. Ni modo, habrá que sacarla por completo para revisarla mejor. Y esta es otra ventaja de la simpleza de reparación del Micool KP2, ya que liberando este conector puedo retirar por completo el cartucho que contiene la pantalla LCD, permitiéndome trabajar más cómodamente. La pantalla está hecha añicos y los vidrios se sueltan fácilmente. Pero mejor la sacaré de su cartucho para que vean lo que es la pantalla LCD sola. Y esto es lo que tengo que reemplazar y es lo que haré, porque por culpa de esta pequeña pantalla no voy a tirar un proyector que está como nuevo. Aunque algo curioso es que dentro del cartucho solo está la pantalla LCD y la lupa correctora de salida. Pero ¿dónde está el cristal polarizador? ¿O es que acaso no tiene?
Imposible, si es un proyector LCD, tiene que tener cristal polarizador. Ajá, hasta que descubrí esta pequeña escotilla muy conveniente y práctica para retirar y reemplazar los accesorios, por lo cual veo que este Micool KP2 está diseñado para ser reparado con facilidad. Esta es la lupa correctora de entrada, y normalmente son de policarbonato. Y aquí está el cristal polarizador. Como ven, está intacto a diferencia del que retiré en el Wanbo T6 Max, que salió sumamente quemado por temperatura. Y lo bueno es que en este proyector está facilito de reemplazar, que aunque por ahora no es el caso, ya saben dónde está y cómo llegar aquí en el futuro. Amigo, si estás encontrando valor en este video y estás aprendiendo algo nuevo, por favor regálame tu like y suscríbete. No cualquiera se anima a hacer este tipo de reparaciones y mostrarlas con tanto detalle, pero yo las hago con mucho entusiasmo para ustedes. Finalmente llegó la nueva pantalla LCD y me gustó mucho lo bien embalada que vino. Aunque me tomó varias horas de navegación, pero logré dar con el modelo exacto de esta pantalla. Me costó $46, que me pareció un costo razonable considerando que este proyector cuesta unos $300 en mi país. O sea, la pantalla sola costó un 15% de su precio. Además, tampoco hay problema con manipularla tanto porque tiene láminas plásticas de protección en ambas caras para evitar dejarle huellas. No fue trabajo fácil buscar esta pantalla LCD, incluso tuve una charla de varios días con el vendedor chino, porque todo display LCD tiene especificaciones técnicas muy precisas que hay que tener en cuenta al momento de pedirlo. Como ves, el display de reemplazo está completamente nuevo, llega muy bien protegido y lo más importante es que cumple con todas las especificaciones técnicas que me interesan, como las dimensiones físicas, la pequeña tarjeta PCB que debe tener el mismo código, el mismo número de pines y la misma cantidad de componentes, y además el cable flex que va al conector de la tarjeta que debe tener 40 pines. Bueno, estoy satisfecho con la pantalla de reemplazo, así que retiraré las láminas plásticas para instalarla en su cartucho original y luego de eso ya lo tendré listo para insertarlo en el proyector. Pero antes le haré una pequeña limpieza interna, porque como ven quedaron algunas astillas de vidrio de la pantalla quebrada anterior. Ahora solo es cuestión de insertar el cartucho en su lugar y antes de conectar la nueva pantalla usaré un poco de alcohol isopropílico para limpiar los contactos del cable flex, porque como lo he estado manipulando con los dedos se podrían oxidar en el futuro. Luego de conectar el cable flex en su respectivo conector y pegarle las cintas adhesivas que recuperé de la pantalla rota, ya puedo poner la tapa trasera y cerrar por completo el compartimiento de la óptica sellada del proyector Micool KP2. Esta no es una falla común. Es más, nunca antes había visto un display LCD roto en un proyector y hasta ahora no entiendo cómo pudo haber pasado esto, pero se dan cuenta, siempre hay una primera vez para todo. Estoy seguro que si se lo llevaba algún técnico, fácilmente me iba a decir: mejor cómprate otro, amigo, este ya no sirve. Y dudo mucho que se hubiera dado a la no tan fácil tarea de buscar un display LCD exactamente igual y luego ver la forma de reemplazarlo. Es por eso que para el 99% de la gente este proyector hubiera ido a parar directo a la basura, pero no para mí. Además, me motivé a repararlo por el hecho de que este proyector integra Netflix certificado de forma nativa y en sus demás componentes y visto por fuera está prácticamente nuevo. Me hubiese dado mucha pena tener que tirarlo solo por una pantalla rota, pero de todas formas no es hora de cantar victoria porque ni siquiera sé si esta reparación funcionará, así que es momento de ponerlo a prueba y ver qué pasa. Llegó el momento de poner a prueba este Micool KP2 y de comprobar si esta pantalla LCD es verdaderamente compatible con este proyector. Así que después de prenderlo, ¡genial! Esta pantalla sí es su verdadero reemplazo y es perfectamente compatible con este proyector. Como ven, funciona perfectamente bien. Es muy fluido y la calidad es muy buena pese a que lo tengo a 140 pulgadas. Pero probémoslo con imágenes de mejor calidad para ver el desempeño de esta nueva pantalla LCD. Se ve muy bien, ¿verdad? Honestamente no pensé que funcionaría tan bien esta reparación, pero por fortuna funcionó y ahora su dueño no tendrá excusas para no usarlo. Además me imagino que lo he extrañado mucho. Si bien es cierto, el costo de la pantalla LCD de $46 no es tan barato, es mucho mejor pagarlos que dejar tirado este bonito proyector de $300.
El problema es que no hay muchos técnicos de proyectores, pero al menos espero que estos videos ayuden en algo a la comunidad. Muy bien amigo, otra reparación exitosa. La semana pasada fue el Wanbo T6 Max y ahora es el Micool KP2. Eso solo evidencia que muchos proyectores sí se pueden reparar. Y según mi investigación, cada vez veo más repuestos y accesorios de proyector en el mercado, lo que indica cómo está creciendo la industria de los proyectores para el hogar. Y precisamente por eso todos quieren tener uno en casa. Y muy pronto podrás comprar algunos modelos geniales en la tienda de Javi. Esta no fue una falla normal o nativa de un proyector. Esta fue una falla negligente o del usuario y puso a prueba mi capacidad de buscar con lupa un repuesto. Pero por suerte la encontré para demostrarte que buscando bien, todo se puede encontrar. Por eso no le hagas caso a esas personas que dicen que los proyectores chinos son descartables. Jaja, yo solo me río de su ingenuidad. Proyectores chinos hay de toda calidad, amigo. Y si gastaste muy poco en él tratando de ahorrar, pues prepárate a que no sea tan reparable como los más costosos. Por favor, suscríbete y ayúdame a llegar a la meta del 1.000.000 de suscriptores. No puedes pasar por este contenido tan interesante sin suscribirte, mi brother. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video.